sentido, sí, voy a regresar a mi tabla, si consideramos que un día tenemos, en el día 1 tenemos una defunción, aquí le voy a poner una defunción, ¿sí? Esto nos hace pensar, ¿sí? Le voy a poner aquí la defunción, que hace 3 semanas, ¿sí? Este era el 1% de 100 casos. Vamos a suponer que en vez de 4% es 1%. Entonces, de 100 casos, uno va a morir dentro de 3 semanas. Hagamos lo que hagamos. Pero eso quiere decir que hace 21 días, ¿sí? Hace 3 semanas, había 100 casos junto con ese. Pero 3 días después, esa cifra se duplicó. Y 3 días después, otra vez se duplicó. Y 3 días después se duplicó, ¿sí? Aquí están los días que van pasando de 3 en 3, ¿sí? Entonces, el día que tengo esta defunción, quiere decir que ya hay 100,000 casos en la comunidad, ¿sí? Entiendan eso, es sumamente importante. Entonces, aunque nos digan que hay 32 casos, si ya murieron 2 en México, quiere decir que hay más de 200,000 casos infectando, ¿sí? Ese es un punto. Regreso a la gráfica y les hago la siguiente anotación. Ese crecimiento, si yo lo expreso en una gráfica logarítmica, ¿sí? Vamos a quitar los casos de China y los casos recuperados, perdón, los casos recuperados. Vemos que aquí hay prácticamente una línea recta que une todos estos puntos y luego esa línea recta cambia con una pendiente un poco más acentuada. ¿Sí? Esa pendiente de esa línea en una escala logarítmica lo que nos está diciendo es la velocidad de crecimiento de los casos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que entre el final de enero y el 20 de febrero más o menos, la velocidad era pues cierta velocidad y de ahí en adelante se aceleró y mientras esta línea se conserve, quiere decir que no ha bajado la velocidad de contagio. Y si no ha bajado la velocidad de contagio, quiere decir que las medidas que se han tomado no han sido efectivas, ¿sí? Ahora, ¿para qué se toman esas medidas si no han sido efectivas? Básicamente para no saturar el sistema, ¿sí? Si los casos se reparten en 6 meses, digamos que se van a morir 2 millones de personas, pero se van a morir a lo largo de un año, el sistema médico los puede ir asimilando, pero si se van a morir esos 2 millones en un mes, se va a saturar el sistema médico. En vez de morir 2 millones, van a morir 4 millones y además se van a morir de otras enfermedades porque no va a haber hospitales para otras enfermedades, para otros casos. Entonces sería terriblemente grave eso. Ahora, insisto que varía mucho la cantidad de casos verdaderos o de casos reales contra los confirmados, porque depende de la intensidad y los criterios con que se hace la prueba diagnóstica. ¿Sí? La letalidad también cambia según los criterios para hacer la prueba diagnóstica. Y pues el otro concepto, nomás estoy repitiendo, sí, que por cada caso que fallece, probablemente en ese momento del fallecimiento hay otros 100,000 casos en la comunidad. Otros datos que les puedo comunicar aquí son, aquí esta gráfica también es muy interesante. En esta gráfica están los casos, nuevos casos diarios, ¿sí? Desde el 20 de enero, ¿sí? Hubo un incremento suave, ¿sí? Aquí son 4,000 casos este día. Y todos estos son en China, en la provincia de Wuhan, ¿sí? En la ciudad de Wuhan, perdón, o en la provincia de Hubei. Entonces, van subiendo poco a poco y luego bajan, porque se hacen esas medidas de aislamiento extremas, ¿sí? Algo que solo se puede hacer en China y probablemente en Corea del Norte, ¿sí? Pero no se puede hacer en ningún otro lugar. En Corea del Sur la estrategia que siguieron fue otra, fue decirles a todos que no se movieran y hacer una medición masiva, una prueba masiva para ver dónde estaban los casos y tomarlos y aislarlos a todos los casos. ¿Sí? En Italia no se hicieron ninguna de esas dos cosas y el crecimiento ahorita lo vamos a ver. Entonces, después de que pasaron los casos de China, empezaron a subir los casos de Europa. ¿Sí? Y seguramente después de que caiga esta curva un poco, y aquí tenemos un día con menos casos que el previo, porque todavía no acaba el día, ¿sí? Ese es el día de hoy, pero cuando acabe, pues probablemente serán alrededor de 30,000 casos el día de hoy nuevos. Ya veremos. Les comenté que todo depende de cómo se hace el abordaje. Sí, aquí estamos viendo la misma gráfica, la misma pedazo inicial de la gráfica anterior, que es solo lo de China. ¿Sí? Este pedazo de acá
¿sí? Es solo el de China y es el que estamos viendo acá. Pero vamos a ver qué está pasando en Italia, que es bien importante para nosotros, ¿sí? Porque nos sirve como ejemplo. Y vemos que van creciendo y creciendo, creciendo los casos, ¿sí? Y el día de hoy hay 6.557 nuevos casos diagnosticados, ¿sí? Probablemente haya el doble de nuevos casos, pero esos son los que se diagnosticaron. Y el día previo eran 5.900, el día previo 5.300, 4.200. Y aquí hay un día que se sale de la curva. Ese día es probablemente porque parte de los casos de ese día pertenecían al día anterior. ¿Sí? Entonces tampoco creamos que así se comporte realmente la enfermedad. Pero les voy a mostrar 3 casos y con eso terminamos. ¿Sí? El de Irán. ¿Sí? Irán, que es uno de los países también que más pronto se infectó y empezó a tener una gran incidencia. Antes, ¿sí? Me voy a regresar a la gráfica que estamos viendo de Italia, nada más para que vean la escala. ¿Sí? Aquí estamos arriba de 6.000. ¿Sí? Entonces ahora sí me voy a Irán y vemos que en Irán son 1.000. Entonces Irán logró detener su crecimiento exponencial en 1.000, pero cada día se están registrando 1.000 nuevos casos. Entonces probablemente están surgiendo 2.000 o 3.000 nuevos casos, pero al menos ya no van acelerándose, ¿sí? Como por ejemplo en Estados Unidos, perdón, esa es Dinamarca, ¿sí? Aquí está Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos se van acelerando todavía. Incluso aquí hubo un acelerón gigantesco, ¿sí? Esta gráfica está en 6.000, eh, igual que la de Italia. Pero este acelerón gigantesco, ¿sí? Realmente no es auténtico, no es que ese día la gente se empezó a besuquear y todos se infectaron, no, o 3 semanas antes o 3 días antes o lo que sea. No, no, lo que pasa es que se cambiaron los criterios para medir y además se tuvo para probar, para hacer la prueba diagnóstica. Y además se tuvo más disponibilidad de pruebas diagnósticas, entonces empezaron a hacer muchas pruebas y eso hace que se detecten muchos casos. Entonces, realmente estos casos yo creo que estaban subrepresentados, que eran mucho más del doble de casos diarios, ¿sí? Y esa es la curva más real. Y hoy tenemos más casos, ¿sí? Muy diferente ha sucedido, por ejemplo, en Corea del Sur, ¿sí? Donde ya cayó, ¿sí? la incidencia de nuevos casos a alrededor de 100. Hoy fueron 147 nuevos casos, ¿sí? O lo que ha sucedido, por ejemplo, en Suiza, ¿sí? En Suiza, que siguen creciendo. Aquí son 1.000, pero Suiza es un país pequeño, pero está en el norte de Italia y por lo tanto pues, tiene una gran frontera con la zona más afectada de Italia, que es Lombardía, que es allá al norte. Este es en Suecia y en Suecia vemos que la incidencia es baja, 200 casos diarios en los 2 picos que ha habido. Y hablando de 2 picos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que si en vez de dejar que crezca en forma natural el número de casos, hacemos medidas para contenerlo, probablemente lo logramos contener, pero eso ocasiona que no se acaben los casos graves, es decir, que no se acaben los casos susceptibles. ¿Sí? Y si no se acaban los casos susceptibles, entonces va a haber otras oleadas, porque cuando los liberemos y les permitamos que salgan, entonces van a tener la afectación. ¿Sí? Entonces la solución final dependerá de que no existan ya susceptibles en número significativo, ¿sí? O que a toda costa se evite, al menos por 4 semanas, que no haya contacto entre infectados y susceptibles, hasta que no quede ninguno infectado que sea todavía contagioso. Y entonces si ya los dejamos salir, pues ya no hay la enfermedad. ¿Sí? Eso último prácticamente no se va a poder hacer. Y lo primero, pues los susceptibles simplemente a lo largo de los meses y años se irán acabando, si acaso, ¿sí? Porque todavía no estamos seguros de que la infección por el coronavirus confiera una inmunidad duradera. Eso es lo que le quería comentar hoy. Más adelante haré otros comentarios para aclarar dudas y actualizar la información. Muchas gracias.